Retrobasket Spain vuelve a sorprenderte con un contenido que solo encontrarás aquí. El episodio 8 de Grandes Desconocidos, dedicado a Kelly Tripucka. Peter Kelly Tripucka nació en Glen Ridge, New Jersey, el 16 de febrero de 1959 y entra a formar parte de una familia ya vinculada al deporte profesional, puesto que su padre, Frank Tripucka, fue jugador de fútbol americano en la NFL. Tripucka pasa su infancia y juventud en Bloomfield, New Jersey, y allí se convierte en la estrella del Bloomfield High School. Y tras batir los récords anotadores del instituto, pasa a la Universidad de Notre Dame, una universidad en la que su padre había sido una estrella en el equipo de fútbol americano. Y difícilmente podemos hablar de nepotismo porque Tripucka en su año freshman llega a un equipo con hasta 8 jugadores que se convirtieron después en jugadores de la NBA. Entre ellos podemos destacar a Billy Laimbeer, Bill Hanslick y otro freshman también llegado en esa temporada como Orlando Bullrich. Con este plantel no es de extrañar que Notre Dame se plantase en la Final Four en esa temporada, cayendo ante la Duke de Jim Banks y Mike Gminski en semifinales y ante la Arkansas de Sidney Moncrief en el partido por el tercer y cuarto puesto. Tripucka promedia unos excelentes 12 puntos y 5 rebotes para un jugador de primer año, y a partir de ahí continúa su progresión en los 3 años siguientes en el equipo de Notre Dame. Su universidad no reedita el éxito de ese año freshman en los años posteriores, pero es siempre un gran contendiente y la marcha de algunos jugadores es suplida por la llegada de otros como John Paxson o Joe Klein. Es decir, Notre Dame en todo momento era un equipo con mucho sabor NBA. Y dentro de ese plantel, Tripucka es el líder del equipo, promediando aproximadamente unos 18 puntos y 6 rebotes por partido en sus 2 últimas temporadas. Unos números muy a tener en cuenta, con los que eclipsa al propio Orlando Bullrich, jugador con el que formaba una de las mejores parejas de alero en aquella época en el baloncesto universitario. Nos situamos, por tanto, en el draft de 1981. Un draft cargado precisamente de aleros de calidad. Nada más hay que tener en cuenta que el número 1 fue precisamente Mark Aguirre, otro jugador de características similares tanto a Tripucka como a Bullrich. Y en este draft, por supuesto, Bullrich, jugador más alto, 2,6 metros y con más espectacularidad, más potencial, es elegido por delante de Tripucka en el número 6 por los Chicago Bulls. Pero nuestro protagonista es elegido en un más que aceptable puesto número 12. Un puesto muy bueno para un jugador que no llegaba a los 2 metros de estatura. Y nada más hacerse profesional, echa la puerta abajo de una patada, como se suele decir, y en ese primer año, aparte de quedar segundo en la votación a Rookie del Año, tan solo por detrás de un Buck Williams que irrumpió también con mucha fuerza en la competición, es seleccionado junto con su compañero Isaiah Thomas para participar en el All-Star Game. Algo realmente difícil de ver, y más en aquella época, para un rookie. Tripucka termina esa temporada con 21 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias y un robo por partido. Realmente espectacular. Y su segunda temporada podría haberlo consagrado entre la élite de la NBA. Se va a más de 26 puntos por encuentro, se convierte en uno de los máximos anotadores de la competición, pero se pierde más de 20 partidos por una lesión y Detroit termina con un pobre récord de 37 victorias. Probablemente de haber contado con Tripucka
En todos o casi todos los partidos de la temporada regular, Detroit habría llegado en ese año a los playoffs. Y para que os hagáis una idea de lo caliente que estaba Tripucka en ese momento, consigue anotar 96 puntos en 2 partidos. 56 frente a los Bulls y 40 en el siguiente encuentro frente a los Indiana Pacers. Un registro que sería cuestión de rebuscar en los anales de la NBA para ver cuántos jugadores lo han conseguido. Nos situamos, por tanto, en la temporada 83-84. Una temporada que podríamos definir claramente como de consolidación para Kelly Tripucka. Es elegido por segunda vez para jugar el All-Star. Probablemente de no mediar esa lesión en la segunda temporada habría sido ya su tercera elección. Se mantiene por encima de los 20 puntos por partido con unos números más similares a los de su temporada rookie que no a esa explosiva segunda temporada, pero esa pequeña bajada en número de puntos es achacable probablemente a que el equipo estaba mejorando de nivel. Era el primer año de Chuck Daly y de hecho Detroit se estaba convirtiendo ya en un equipo ganador y en un equipo que por primera vez tras varios años llegaba a los playoffs. Y en el apartado reboteador y de asistencias, aunque había una leve bajada, no era nada muy importante y dentro de un jugador siempre considerado, como solemos decir, unidimensional, esos 4 rebotes, 3 asistencias aproximadamente por partido, la verdad es que creo que eran bastante valiosos. Y su actuación en los playoffs es más que destacable, lidera al equipo con 27 puntos por partido y protagoniza un duelo anotador con la estrella del rival de los Pistons en primera ronda, los New York Knicks, que no era otro que Bernard King. Un Bernard King que se sale del mapa probablemente en el mejor momento de su carrera y que se va nada más y nada menos que a 43 puntos por partido en esa serie. Una serie que New York se lleva por un apretadísimo 3-2. La temporada 84-85 se ve marcada nuevamente para Kelly Tripucka por los problemas físicos. Se pierde 27 partidos de la temporada regular, pero llega a los playoffs y en ellos contribuye a que Detroit llegue a segunda ronda cayendo ante los todopoderosos Boston Celtics. Además, haciéndolo con honra, forzando el 6º encuentro. Pasamos por tanto a comentar la temporada 85-86, que a la postre sería la última temporada de Kelly Tripucka en los Detroit Pistons. Es muy difícil ponerle un pero a esta temporada de despedida de Tripucka. Hablamos de un jugador con un 50% de acierto en tiro de campo, teniendo en cuenta el rango de tiro que tenía, que era variable, podía tirar de corta o de larga distancia y era alero y no llegaba a los 2 metros, la verdad es que estaba muy bien. El lanzamiento de 3 rozó el 50% con un fantástico 12 de 25. En tiros libres era uno de los mejores de la NBA, cerca del 88% de acierto. Y sus cifras en rebotes, asistencias y robos seguían siendo respetables y valiosas. Por tanto, podríamos hablar de jugador unidimensional. Sería discutible con esos números, pero podríamos hablar de ello, pero nunca de un chupón, porque no hacía tiros, digamos, innecesarios. Sus promedios justificaban sus tiros de manera absoluta. Sin embargo, la derrota de los Pistons en primera ronda de playoffs ante los Atlanta Hawks, a pesar de que Tripucka fue el jugador más importante a nivel ofensivo junto con Isaiah Thomas, lo puso en la lista de jugadores a transferir para mejorar el equipo. Tripucka entra por tanto ese verano en un intercambio que lo envía a los Utah Jazz a cambio de Adrian Dantley.
La verdad es que se mire por donde se mire, el intercambio tiene poco sentido. Vamos a analizarlo y creo que lo vais a entender. Si habéis visto el juego de Tripucka, la verdad es que era muy parecido al de Dantley. Tanto en estatura como en forma de jugar, eran dos jugadores que buscaban ese tiro cerca del aro en el poste. Eran ambos jugadores muy dados a lo ofensivo, pero mucho menos dado al apartado defensivo. Y como aspectos extras, en contra de Dantley, tenemos su mal carácter. Era un jugador que se integraba muy mal en sus equipos, y su edad. Era un jugador más mayor que Tripucka. Lo que es indiscutible es que para Detroit el cambio fue positivo. Detroit se convirtió en un equipo finalista de la NBA, pero para convertirse en un equipo campeón tuvieron que deshacerse de Dantley y hacerse con otro jugador también similar. Podríamos hablar de 3 jugadores parecidos como Mark Aguirre. Pasemos por tanto a la temporada 86-87 y vamos a ver cómo le fueron las cosas a Kelly Tripucka en Salt Lake City. Hablamos de una ciudad, de un estado, de una franquicia al que no todos los jugadores saben adaptarse bien. Diferentes costumbres, diferentes formas de vivir, y la mejor palabra para definir esa primera temporada de Tripucka en Utah es extraña. Fue una temporada muy extraña. Tripucka es alineado por Frank Layden como titular en 76 de los 79 encuentros de esa temporada. Sin embargo, solo juega unos 20 minutos por encuentro. Por tanto, sus promedios caen a lo más bajo de su carrera hasta entonces. Se van a 10 puntos por partido, es decir, la mitad de lo que venía promediando como profesional, y se reparte más o menos al 50% los minutos, los puntos y el resto de estadísticas con un jugador al que seguramente recordéis, yo diría que de menor calidad, pero probablemente más trabajador, como Bobby Hansen. Y si ya de por sí esa primera temporada no hace que el staff técnico de los Jazz confíe mucho en Tripucka, su segunda temporada, marcada de nuevo por las lesiones y en la que se pierde casi la mitad de los encuentros de temporada regular, hace que Utah decida lo mismo que Atlanta decidió con Reggie Theus en los Hawks. Es decir, poner a Kelly Tripucka en el draft de expansión. Y en ese draft, para la formación de las nuevas franquicias, Charlotte Hornets se hace con sus servicios, convirtiéndose así Kelly Tripucka en el primer jugador franquicia, en la primera estrella de los Charlotte Hornets. Me atrevo a decir que muchos de vosotros, personalmente me incluyo entre ellos, tiene en ese Kelly Tripucka de los Hornets su primer recuerdo de este jugador. Y la verdad es que debemos admitir que el cambio de aires le sentó bastante bien al jugador de New Jersey. En su primera temporada en los Hornets se va cerca de los 23 puntos por partido. Hay que decir que sus números en el resto de apartados son menos brillantes, tanto en porcentajes como en promedios, pero se convierte en el líder indiscutible del equipo, y las 20 victorias conseguidas por Charlotte los sitúan por encima de las 15 conseguidas por Miami o las 18 conseguidas por Orlando en la temporada siguiente. Tan solo los Timberwolves, con 22, mejoraron el registro de Charlotte entre estas 4 franquicias en su primera temporada en la NBA. Y como reconocimiento a esa primera temporada en los Hornets, es votado en el 4º puesto en la clasificación de jugador con mejor progresión de esa temporada. Hablamos de un jugador que pasó de 7 puntos en su última y aciaga temporada en los Jazz a 22 con los Hornets. Es decir, un aumento de nada más y nada menos que 15 puntos de una temporada a otra.
Su segunda temporada en los Hornets no está mal, no llega a esos registros. Da la sensación de que una vez cumplidos los 30, hablamos de un jugador que no tenía un físico privilegiado y empezó a tener más difícil llevar el ritmo de la NBA. No obstante, mantiene el puesto como titular y consigue unos muy honrosos 15 puntos por encuentro. Llegamos así a la temporada 90-91, que sería la última de Tripucka en la NBA. Charlotte poco a poco va reforzando su roster y la llegada de jugadores como Johnny Newman, Kendall Gill, Randolph Keys o Rex Chapman van relegando a Tripucka a un puesto marginal en el equipo y a unos 7 puntos por encuentro jugando desde el banquillo. El balance estadístico de sus 10 temporadas en la NBA son unos más que honrosos: 17 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias y un robo por encuentro. Y en playoffs, aunque sus números caen, se va por encima de los 15 puntos por partido, con lo cual también son unos números más que aceptables. Tripucka deja por tanto la NBA con 31 años y aunque su físico no era para tirar cohetes, tampoco había sufrido ninguna lesión muy grave y por tanto decide jugar un año en la liga francesa en el Limoges. Resulta curioso que un jugador que como universitario jugó en una universidad de nombre francés como Notre Dame decidiese elegir la liga francesa como destino europeo. Y la verdad es que fue una aventura bastante corta. Tan solo 7 encuentros con unos promedios aceptables, pero probablemente sin un rendimiento ni una implicación deseables, de modo que tras esos 7 encuentros fue sustituido por otro jugador norteamericano de un perfil mucho más bajo como Tim Legler. Tras su retirada se ha dedicado sobre todo a trabajar como comentarista tanto en radio como en televisión y ha recibido múltiples homenajes tanto de su instituto como de la Universidad de Notre Dame. Y en ambos casos su número, el 42 en instituto y el 44 en universidad, fueron retirados. Además, Tripucka es miembro del National Polish Hall of Fame, el Salón de la Fama de los norteamericanos con origen polaco, y fue elegido como uno de los 50 mejores jugadores en la historia de los Detroit Pistons. De hecho, es uno de los únicos 6 jugadores de los Pistons que han superado los 40 puntos en un partido de playoffs. Sin olvidar que sus 56 puntos en un encuentro con los Pistons tan solo han sido superados por Jerry Stackhouse, un jugador con el que no simpatizo especialmente y que en un encuentro con el equipo de la Motown se fue a 57. Y como dato final, podemos indicar que el hijo de Kelly Tripucka, Travis Tripucka, no siguió los pasos de su padre, sino los de su abuelo, y fue jugador profesional de la NFL. Termina por tanto aquí nuestro repaso a la carrera de este jugador y como siempre os digo, gracias por vuestra atención y como siempre, si buscáis contenidos como este, si buscáis contenidos relacionados con jugadores de los 80 y los 90 que no eran superestrellas pero que guardáis en el recuerdo, este es vuestro canal, Retrobasket Spain.